Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Fabiola Valadez Guillermo y junto a mi compañero Gustavo Salvador Rodríguez Ocaña, cursamos el tercer semestre de la licenciatura en Educación. Es un placer para nosotros compartirles y platicarles acerca de un tema muy interesante, el cual nos hemos sumergido estas últimas semanas como parte de los contenidos de la materia Teoría Curricular impartidos por el asesor José David Encalada Vilés. Bueno, iniciamos esta plática presentando la idea central que nos sirvió como base para la realización de esta ponencia, que hemos titulado La expropiación en las aulas hacia una transformación curricular, donde abordaremos algunas de las consideraciones que todo docente debe de tener para la construcción de un currículo que sea adecuado y eficaz para contribuir a una educación enfocada en la justicia social. Bueno, pues como introducción, quisiera compartirles una situación hipotética que puede llegar a surgir en cualquier lugar, pero es más probable que se presente pues en algunas comunidades. Les contaré brevemente de la historia de una niña de una comunidad en Yucatán de nombre María. La historia de María se remonta a primero de primaria, cuando la profesora de su escuela comunitaria le aconseja a la madre de la menor que repitiera el curso escolar, debido a que notó que desde el inicio del curso ella pues veía problemas de atención, pero sobre todo la docente manifestaba que María solo hacía el 10% de las actividades que había en su libro de texto gratuito. Un día como cualquier otro, la docente de nueva cuenta aborda a la madre y sin tener las credenciales necesarias, diagnostica que la menor pues presenta el espectro autista. Desde aquel día, la vida de María obviamente cambió drásticamente y después de unos meses, pues toda la sociedad, la comunidad señalaba a María como una niña especial, enfermita, discapacitada, pues entre otros, ¿no? La comunidad estudiantil no auguraba pues un buen desarrollo escolar para ella. Sus padres, pero sobre todo su madre, indirectamente hacía que María aceptara su realidad, por lo que podemos concluir que María sufría un tipo de exclusión social. Bueno, pues ante ese escenario y después de reflexionar la situación, nos cuestionamos cómo podemos responder desde la educación. ¿Qué podemos hacer para que la vida de María no quede destinada al fracaso escolar o posiblemente pues hasta a pobreza, ¿no? ¿Y por qué un niño de Finlandia puede acceder gratuitamente a programas y profesionales que puedan promover el desarrollo educativo de niños y niñas con la misma edad que María? Bueno, pues para ampliar el panorama y dar respuesta a estas incógnitas, debemos primeramente pues englobar y definir los elementos con los que los docentes pueden combatir este tipo de problemáticas y muchas otras más, ya que pues la educación está considerada como uno de los principales herramientas o medios para la formación integral de los individuos para la construcción de una sociedad con vista a un buen desarrollo, que sea funcional, que hayan relaciones interpersonales sanas, pero pues más que nada se logre el óptimo desarrollo individual, así como exponenciar sus habilidades y capacidades pues, del alumno. Para ello, los docentes cuentan con el currículo, pues que se trata de la suma de los contenidos, enfoques, estrategias y métodos que las autoridades educativas implementan para lograr los objetivos fijados. Pero en esta ocasión nos enfocamos en la investigación de la atención que resulta de la inclusión y exclusión y cómo la educación puede transformar esa realidad. Por ello, como menciona Echetia y Sandoval, la inclusión o la exclusión no son estados, son un proceso en el que ambos extremos están en continua tensión, de forma que el avance de uno solo se puede producir en la reducción del otro. Es por ello que la justicia social en la educación apuesta por la construcción de una sociedad con valores, principios, que sea funcional y pues en general pues que sea una sociedad armónica. Ahora bien, según datos del Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente 2017 por la UNICEF, uno de cada 10 adolescentes que solo habla una lengua indígena y está en edad pues, de ir a la preparatoria, o sea, entre 15 y 17 años, aún cursan la primaria o la secundaria.
mientras que 1 de cada 4 niños y niñas entre los 6 y los 11 años con alguna discapacidad no asisten a la escuela. Lo mismo pasa con los niños indígenas, que solamente 1 de cada 10 indígenas no asisten a la escuela pues de manera regular. Pero, ¿cómo es que esta justicia social aterriza al currículo educativo y se traduce en acciones que disminuyan la exclusión? Bueno, pues a través de la educación inclusiva, que se trata pues de una serie de acciones orientadas a reducir la exclusión social de los individuos que pertenecen al grupo pues considerado como los alumnos en desventaja. Ahora bien, ya que nos hemos sumergido pues en este tema, entonces, ¿qué se necesita? Es lo que nos cuestionamos ahora. ¿Qué se necesita? Así que pues le cedo la palabra a mi compañero Gustavo Rodríguez para que les cuente pues más a detalle de lo que hemos ideado. Gracias por su atención. Después de repasar este preocupante panorama, es necesario que la inclusión educativa sea una realidad de todos los días en nuestras aulas, en todas las entidades, en todos los poblados, en todas las comunidades. Que la justicia social de verdad se traduzca en acciones concretas. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Mediante qué propuesta? Nuestra tesis propone que es necesario apostar por un currículo integrado. ¿Cómo hacemos esto? Desde una resignificación por parte del docente para que pueda pasar del currículo formal al currículo vívido. Y esto solo será posible si el docente tiene la habilidad, las herramientas, la iniciativa y también todo el respaldo de los diversos agentes que intervienen en la educación para que ésta pueda ser contextualizada a la realidad del alumno, para que ésta pueda dotar de significados y pueda el alumno apropiarse de su desarrollo, no solo académico, sino pues también personal, emocional y en todas las esferas que engloban la educación. De igual manera, es necesario visualizar la educación como un acto político, tal y como lo invitaba Paulo Freire. En este sentido, es necesario que tengamos una visión crítica de la sociedad desigual en la que nos encontramos, pues solo así podemos empezar a hacer canales de diálogo, a realizar propuestas, modificaciones curriculares y transformaciones sustanciales. A continuación presentaré algunas de las voces que se han levantado en esta apuesta por un currículo integrado. El primer personaje que tenemos es el especialista Jurgo Torres, quien define el currículum integrado como la respuesta que se organiza desde el sistema educativo para poner en contacto al estudiante con su realidad. El siguiente personaje es James Bean, quien desde un enfoque más teórico lo define al currículum integrado como la unidad en las disciplinas e implica el todo más que la separación o fragmentación. Esto quiere decir que dentro de una misma clase, dentro de una misma planeación, se contemplan también otros campos de desarrollo y otros aprendizajes esperados de manera integral. La tercera voz es Díaz Barriga. Realiza un análisis histórico bastante claro, donde dice que tras cada reforma educativa, pues por fines políticos y electorales, siempre se han añadido elementos al sistema educativo, se han añadido elementos al currículum, sexenio tras sexenio o cada reforma, pero nunca ha existido una transformación del currículum tal y como lo tenemos actualmente. A manera de conclusión, podemos decir que el sistema educativo actual y la configuración que tenemos del currículum no logran dar respuesta a las necesidades de las y los estudiantes contemporáneos
sino que todo lo contrario, han estacionado las brechas de desigualdad entre la sociedad. De igual manera, el currículo oculto, aquello que no se ve, que se enseña dentro de las aulas, no solo simplifica las diversidades o las normaliza, sino que llega a un punto de que los mismos estudiantes, los mismos padres de familia se conformen con la realidad o los problemas que tienen en ese ámbito. La propuesta entonces es que se transforme el currículum actual y a cada uno de sus agentes. Este es un tema vital, pues tendrá repercusiones para todas las demás áreas. Al principio de nuestra ponencia les platicamos la historia de María, una niña que fue excluida desde el interior del sistema educativo y que además esta salida fue legitimizada por los demás actores del sistema. Para fortuna de María, 2 años más tarde llegó a la comunidad un licenciado en educación que se dio el tiempo de conocerla, de preocuparse por ella, de adaptar el currículo formal, los aprendizajes esperados y las actividades según las necesidades de María. Con el tiempo se dio cuenta que en realidad no tenía autismo ni algún otro problema, simplemente no se había generado esta transformación. Allá afuera, en todo nuestro país, hay otras Marías. Hay muchos niños, jóvenes y adultos que necesitan que el sistema educativo realmente satisfaga todas sus necesidades y que los fines educativos realmente puedan cumplirse. A continuación se presentan las referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.